Bueno, yo creo que vamos a iniciar, Karen, porque no llegaron más personas. ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Bueno, entonces, eh, bienvenidas y bienvenidos todos al curso Acciones Básicas para la Atención de una Persona con Afectación de la Salud y a esta, la segunda sesión en línea del curso. Les recuerdo que mi nombre es José Mauricio Hernández Sarmiento, yo soy médico y antropólogo. Trabajo en el SENA en asuntos que tienen que ver con atención a pueblos indígenas y pueblos afro, y también con otros cursos que tienen que ver pues con atención en salud, como este que se llama Acciones Básicas para la Atención de una Persona con Afectación de la Salud. La idea es que nos demoremos cerca de una hora en esta sesión. Yo hablaré, digamos, los primeros 30, 45 minutos y luego espero que podamos tener un diálogo pues con las personas que se conectan directamente. Quienes ven la grabación eh, posteriormente pues tendrán la oportunidad bueno, de ver los temas que se discuten, entender un poquito mejor de pronto las evidencias que se piden para esta semana. Este programa de formación complementaria se desarrolla con el fin de desarrollar capacidades para identificar y asegurar el lugar de un incidente siguiendo protocolos de seguridad y de primeros auxilios, así como brindar atención básica al lesionado de acuerdo con la gravedad de la lesión y la normativa establecida. Eh, la duración del curso es de 40 horas, o sea, realmente 4 semanas. En estas 4 semanas, pues tenemos 6 evidencias que son importantes para poder obtener la certificación del curso. En la primera semana hubo una evidencia que era evaluación y seguridad de la cena. Esta segunda semana tenemos una evidencia que es aseguramiento de la escena. En la tercera semana tenemos 2 evidencias y en la cuarta semana tenemos una evidencia más. O sea, son en realidad cinco evidencias que hay que entregar en este curso para poderse graduar. Las fechas del curso, el curso de Acciones Básicas para la Atención de una Persona con Afectación de la Salud, inició el 9 de julio y se terminará el 5 de agosto. Sin embargo, las evidencias se van a recibir hasta las 12 de la noche del 3 de agosto, con el fin de realizar las actividades de finalización de curso, cierre, el día 5 de agosto. Recuerden, y siempre lo repito en cada sesión en línea, que en el SENA se pueden entregar las evidencias o de forma tardía o de forma anticipada. Es decir, si ustedes todavía no han podido enviar la evidencia de la primera semana y la están trabajando hasta ahora, la pueden enviar, así sea la segunda o la tercera semana. Si se llega a la cuarta semana, incluso si se llega el día 3 a las 11 de la noche y les falta una evidencia, la pueden hacer y enviar. Lo importante es que todas las evidencias queden enviadas antes de las 12 de la noche del 3 de agosto. Pueden enviarlas atrasadas o adelantadas sin ningún problema. Esta segunda semana empezó el 16 y va hasta el 21, que es el lunes. O sea que lo ideal, por supuesto, será que el trabajo de esta semana, las lecturas y la evidencia que hay que mandar, que es una evidencia un poquito larga, la tengan sobre ese día, pero si les queda pendiente lo pueden enviar más tarde. Entonces empezamos ya la segunda semana. Recuerden que la primera semana fue, el objetivo fue
identificar situaciones en la escena que ponen en riesgo la seguridad del auxiliador y del paciente, así como la identificación del número de emergencia. En esta segunda semana, el objetivo, el resultado de aprendizaje es asegurar la escena del incidente de acuerdo con los protocolos de seguridad. La semana pasada aprendimos, digamos, a identificar y a evaluar rápidamente la escena, pero aquí ya la vamos a asegurar. Vamos a asegurar. Buenas noches, Lorraine. Entró Lorraine, pero se volvió a desconectar. A ver, que veo que están intentando entrar. A ver, no, entró y se salió. A ver si puede volver a poner. Sí, Karen, dime. Profe, una pregunta. Bueno, a mí me costó como encontrar la actividad que se debía desarrollar en la actividad 1. ¿Usted coloca como todas las actividades en alguna parte o solamente después de estas sesiones en vivo es que uno accede? Porque es que realmente la encontré buscando por todo lado y en la grabación, en la transcripción de la grabación, fue que encontré como el marco para desarrollarlo. Bueno, muy bien. Yo de cada sesión dejo un resumen también escrito, pues, y también está la sesión grabada. En el resumen escrito la describo exactamente. Pero si ustedes buscan también la guía en la plataforma, ahí está en la guía también la explican, la guía del curso. Exactamente el documento se llama, ya te digo, lo abro aquí un momento. El documento se llama Guía de Aprendizaje 1. En la Guía de Aprendizaje 1, lo que pasa es que ese es un documento largo, pero ahí la buscas. Pero la evidencia queda plasmada, yo la dejo plasmada en el cronograma, pero solo con el título. En el resumen de la sesión en línea la explico. Y en el documento Guía de Aprendizaje, lo que pasa es que ese es un documento largo y uno tiene que buscar la evidencia 1 que se llama AA1EV01. Luego la evidencia 2 que se llama AA2EV02, así se las va buscando. Pero la forma quizás más rápida, te la puedes encontrar sin inconvenientes, es en el resumen de la sesión en línea. Bueno, yo voy a seguir entonces con los temas de esta segunda semana y ya voy a explicar la evidencia de esta segunda semana en qué consiste. Me quedo preocupado que Lorraine no pudo ingresar, le di el ingreso y se salió. ¿A ti te salía un mensaje de que alguien iba a ingresar o no te sale? Solo me sale a mí. No, profe, no me sale nada. Apareció fue como de que tal persona se unió, pero al mismo tiempo tal persona se desconectó. Sí, que a veces eso sale un mensajito ahí abajo que a veces yo no lo identifico rápidamente, pero sí, yo le di entrada, pero entró y salió. Bueno, entonces decíamos que el objetivo de esta segunda semana es asegurar la escena del incidente de acuerdo con los protocolos de seguridad. En la semana anterior hicimos el reconocimiento de la escena. Aquí la vamos a asegurar, vamos a revisar los puntos para asegurarla. Este componente formativo de asegurar la escena del incidente de salud nos permite seguir unos protocolos de seguridad, incluyendo procedimientos para valorar riesgos, realizar llamadas de emergencia
y proporcionar un cuidado inicial al lesionado. También cubre principios de bioseguridad, uso de barreras, eliminación de materiales contaminados, garantizando una respuesta efectiva y segura tanto para la víctima como para el auxiliador. En primer lugar, es fundamental valorar la escena del incidente para identificar posibles riesgos y amenazas. Esto incluye la evaluación de riesgos eléctricos, químicos, biológicos y estructurales, así como la identificación de amenazas de incendio o explosión. La seguridad de quien presta los primeros auxilios o de quien va al rescate y la seguridad misma del lesionado son prioridad. Y es preciso hacer uso de equipos de protección personal, tratar de que estén disponibles y evitar la exposición a riesgos adicionales como pueden ser riesgos biológicos o de otro tipo, ¿cierto? La idea es que yo voy a asegurarme de que en mi atención, pues el paciente reciba los beneficios de mi atención, pero que esa atención no se me devuelva con un riesgo para mí, un riesgo probablemente de origen biológico, que yo por atender un paciente me termine infectando de un virus, una bacteria que me haga daño. Finalmente, el componente formativo destaca la importancia de la bioseguridad en la atención de urgencia. Se abordan los principios de universalidad y uso de barreras, así como los procedimientos para la eliminación de posibles materiales contaminados. Esto es importante, el principio de universalidad me está diciendo que ahí viene Lorraine nuevamente, admitiéndola. Vamos a ver si ingresa. Hola Lorraine, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Déjanos un mensaje o activa tu chat si nos estás escuchando. Sí, sí nos está escuchando, parece. Bienvenida Lorraine, yo te había dado ingreso hace un tiempo, pero ingresaste y se cayó luego la llamada. Bienvenida, estamos hablando de los temas de la segunda semana. Ya hicimos el repaso de los otros temas iniciales. Estaba hablando que el tema de esta segunda semana es asegurar la escena del incidente según unos protocolos de seguridad. Ah, volvió a salirse Lorraine. Y estaba hablando de dos principios muy importantes que son la universalidad, y eso quiere decir que en realidad eso tiene que ver pues mucho con la atención en salud, y es que yo debo asumir que todos los pacientes que atiendo, todos pueden ser potenciales fuentes de infección para mí. No es que, este le veo cara bonita, este no tiene nada, este le veo cara fea, este sí seguramente. No. Las precauciones y las medidas de bioseguridad son universales. Las utilizo siempre. Siempre. Lorraine, nuevamente ingresaste. Estoy diciendo una cosa muy importante y es que en el aseguramiento de la escena del incidente debemos recordar siempre que las medidas de bioseguridad son universales. Siempre las debemos utilizar. No es que con estos pacientes no, con estas mujeres no, con estos niños no. Las medidas de bioseguridad son para siempre, son universales. Y que hay unos métodos de barrera importantes que ya los vamos a ver para utilizar y evitar ese riesgo.
Este enfoque integral garantiza que tanto el personal de atención como los pacientes y el público en general estén protegidos, minimizando los riesgos de transmisión de infecciones y otros peligros asociados a la emergencia. Por supuesto que son más los peligros, ya los vamos a ver, pero en la seguridad de la cena partimos de que yo debo practicar los métodos de seguridad siempre. No, pero es un niño ¿qué infección va a tener? No, y no uso medidas de bioseguridad y ese niño me terminó transmitiendo una infección o generando una infección pues para los otros pacientes o lo que sea. No, las medidas de bioseguridad son universales y la utilización de métodos de barrera en la medida de lo posible siempre se tienen que utilizar. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el paso a paso de asegurar la escena del incidente? Lo primero es llamar a la línea de emergencia. Yo apenas vea que ocurre un incidente, mientras me preparo para dar los primeros auxilios o ser el primer respondiente, debo hacer uso de la línea de emergencias. Veo un accidente, yo debo llamar a la línea de emergencias. Veo una pelea, veo un herido, yo debo llamar y ahí sí prepararme para la atención. Eso es lo que nos enseña el protocolo, que lo primero que yo debo hacer, porque excepto que yo sea un profesional de la atención de primeros auxilios, si yo estoy entrenado, si yo estoy capacitado, si yo lo puedo hacer, pues puedo empezar con esa atención. Pero si yo sencillamente voy a hacer los primeros pasos, no tengo el entrenamiento correcto, debo ganar minutos llamando a la línea de emergencia para que lleguen las personas más idóneas a atender el incidente y ahí sí empezar a atender. Entonces, lo primero que se debe realizar al identificar una escena es la llamada a la línea de emergencias local, con el objetivo de que el personal entrenado llegue a la escena con los recursos necesarios lo más pronto posible. Ese es el primer punto. Disculpen, está haciendo mucho calor por acá en Medellín. Bueno, si en la escena se encuentran más personas, lo ideal es pedir ayuda, a decir quién puede hacer esa llamada a la línea de emergencias y quién puede proporcionar la información relevante para este caso. La manera adecuada entonces para cumplir con este primer punto de llamado es, si estoy solo, soy yo el que debo recurrir a hacer el llamado de emergencia. Si hay más personas, debo solicitar ayuda. ¿Quién puede llamar? Yo voy a asumir el rol de líder en esta atención del incidente, entonces yo digo, ¿quién puede llamar? ¿Quién tiene? ¿Usted tiene el número de emergencia? Entonces, primero solicito ayuda, pedir ayuda a cualquier persona que esté dispuesta a colaborar con la llamada. Segundo es indicarle y dejar claro que esa persona sepa dónde va a llamar. ¿Cuál es la llamada de emergencias? Ya las llamadas de emergencias están muy organizadas, el 123, en otros países es el 111, o sea, el 111, pero siempre se llama a un número de emergencias locales que es muy fácil de identificar. Entonces yo si estoy solo, yo mismo llamo. Si estoy acompañado, solicito ayuda, verifico que la persona sepa dónde llamar, confirmo que va a llamar y realizo la llamada. Y paso a explicarle al lesionado que estamos pidiendo ayuda, que él se tranquilice. Ya estamos llamando a la ambulancia. Ya la estamos llamando. Ahora sí voy a ayudarle. ¿Qué pasó? Se puede mover, pero ya estamos llamando a los bomberos. Ya estamos llamando a la policía. Hay una
hay una pelea, hay un conflicto, hay una discusión. Entonces yo estoy llamando ya a la policía para que llegue rápidamente y solucione el problema. Entonces, yo le debo informar al paciente que lo estoy haciendo y que una vez lo haga, pues voy a empezar con su atención. Entonces, el primer punto, en conclusión, el primer punto para el aseguramiento de la escena del incidente es llamar a la línea de emergencia. El segundo punto es proporcionar cuidado al lesionado. Una vez se ha llamado y ya se ha pedido ayuda, se debe identificar que la escena esté segura tanto para el lesionado como para la persona que presta la primera atención. Que se pueda dar un acompañamiento al lesionado hasta que lleguen los sistemas de emergencia que vengan a atender la escena. Por ejemplo, se cae una moto en plena calle. Yo no me puedo acercar hasta no asegurarme que los otros carros o que yo puedo poner una señal para que los otros carros no lleguen y me atropellen a mí, por supuesto. Entonces, si hay un accidente, hay una persona tirada en la vía, yo debo rápidamente detener el flujo vehicular. ¿Sí? Rápidamente evalúo cómo está la escena, aseguro la escena, coloco los reflectores o ¿cómo se llaman? Los conos para poder hacer yo el acompañamiento a esa persona que está lesionada. Eso es supremamente importante, proporcionar un cuidado tanto al lesionado como a la persona que presta la primera atención. Entonces, primero, llamar. Segundo, asegurarse que lesionado y primer respondiente están seguros. Un incendio, un derrumbe, cayeron unas rocas, le cayeron a un carro, yo voy a retirar a la persona, o sea, me voy a asegurar que ella y yo, que voy a ser el primer respondiente, estamos ya lejos del seguro. Un conflicto, una agresión, ya hay una persona lesionada, yo la saco del sitio donde está la agresión y la pongo en un lugar seguro, ¿cierto? De lo contrario, no debo proceder pues a empezar a hacer el acompañamiento pues a esa persona lesionada. Entonces, llamo, proporciono seguridad básica al lesionado y al primer respondiente. Tercero, evalúo los riesgos. Entonces, al evaluar los riesgos, se debe tener presente lo siguiente. Primero, el riesgo eléctrico se manifiesta con la caída de cables eléctricos, creando un peligro inmediato de electrocución y complicando el acceso seguro al área afectada. Yo estoy evaluando qué pasó. A veces se cayó un poste, hay cables de la energía en el piso. Debemos alejar a todas las personas que no entren en contacto con esos cables. El riesgo eléctrico está ahí, hay que tener mucho cuidado. Segundo, el riesgo químico se debe a la presencia de materiales peligrosos como sólidos, gases, líquidos o vapores que representan una amenaza significativa para la salud. Riesgo químico también se puede presentar. Hay una liberación, se cayó un frasco, hay un carro tanque que se accidentó, hay salida de sólidos, de gases, de líquidos o de vapores que pueden tener un efecto y yo debo rápidamente evaluar ese riesgo. El riesgo biológico, cuando hay sangre o fluidos corporales contaminados, aumentando el riesgo de infecciones. Sabemos que son muchas las enfermedades que pueden transmitirse por
contacto con sangre o fluidos, como el VIH, la hepatitis B, y bueno, hay más enfermedades que tienen riesgo biológico, la tuberculosis, bueno, son muchas las enfermedades, pero en este caso, principalmente el riesgo que estamos evaluando si hay salida de sangre o fluidos corporales que puedan presentar un riesgo para el paciente, para el respondiente. La amenaza de incendio o explosión es constante cuando se ha iniciado un fuego o existe la posibilidad de una explosión. Siempre que empieza un incendio, que hay fuego, el fuego se puede extender, puede haber algún artefacto que pueda generar una explosión. Si se genera la explosión, pues va a haber un peligro mucho mayor. Entonces tengo que evaluar el riesgo de incendio o explosión. La amenaza de tipo antrópico. Antrópico quiere decir, pues, de los humanos, ¿no? Que se manifiestan peleas causadas por el evento de presencia de actores armados, complicando el control de la escena, ¿no? Puede pasar mucho que estamos metidos en la mitad de un conflicto, de una pelea, en un evento público, en un evento privado, y hay un riesgo porque la persona que está lesionada ya necesita de nuestra atención, pero puede haber un riesgo mayor de que la vuelvan o que la continúen lesionando. El colapso de estructuras es un peligro latente también con edificaciones debilitadas que pueden ceder en cualquier momento, cuando hay temblores, cuando hay terremotos, o ahora hemos visto pues realmente en varias ciudades y ha pasado con mucha frecuencia que colapsan las estructuras por mala construcción. Entonces, si empieza un conato de colapso de estructuras, es un peligro latente, tanto para el lesionado, para los posibles lesionados, como para los primeros respondientes. El control del público también es crucial para evitar que los curiosos dificulten el manejo de la emergencia. Los curiosos dificultan la llegada de la ayuda realmente que viene a aportar, y también los curiosos terminan siendo factor de riesgo adicional para que exista un factor de riesgo adicional para que ellos también como curiosos puedan tener algún tipo de lesión. Entonces hay que evitar los curiosos. Y como lo dije, ya lo había dicho, la llegada de la ambulancia, la llegada del equipo de bomberos, la llegada de la policía, si se está obstruyendo el paso, pues eso va a dificultar, por supuesto, la atención de los lesionados. Entonces, ese es el tercer punto, la evaluación de los riesgos. Primero, la llamada. El segundo, el cuidado del lesionado y del primer respondiente. El tercero, la evaluación de riesgos. El cuarto, el aseguramiento del área. Estas situaciones de emergencia del aseguramiento específico del área es una prioridad crucial para proteger a los involucrados y facilitar las labores de rescate. Este proceso varía según el tipo de incidente, requiriendo medidas adaptadas a las circunstancias particulares de cada caso. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, evaluar qué sucedió con el vehículo, si hay chispas en la batería, si hay un derrame de combustible, si hay una adecuada señalización e iluminación de la escena, si tenemos ya el bloqueo correspondiente de los vehículos que están pasando por ahí, porque si no se hace ese bloqueo, pues quedamos expuestos.
Y por supuesto también cuando hay incendios o derrumbes que tenemos que asegurar el área. Entonces, nuevamente, el repaso, ¿cómo vamos con asegurar la escena? Primero, la llamada. Segundo, el cuidado inicial para el lesionado y el respondiente. Tercero, la evaluación de los riesgos. Cuarto, el aseguramiento del área. Quinto, el cuidado de la bioseguridad. Entonces, la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgo laborales o en el desempeño de alguna actividad que lo requiera, que sean nocivos, asegurando que el desarrollo del producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad del personal, de pacientes, las visitas y todos aquellos que influyan en el evento. Los principios de bioseguridad son fundamentales para garantizar la protección tanto de los pacientes como de los profesionales de salud en cualquier entorno clínico. Estos principios se basan en universalidad y uso de barreras. Entonces, ¿cómo debemos nosotros asegurar los cuidados de bioseguridad? Lo primero es que los cuidados de bioseguridad deben ser universales. Siempre los debemos utilizar. Como les digo, no es que, no, yo lo vi muy limpio, yo lo vi bonito, pues en este barrio no creo que haya nadie que me pueda infectar de nada, no. Universalidad, los vamos a usar con todos. Uso adecuado de barreras y elementos de protección. Por ejemplo, si hay un ataque con agente, con un químico, con ácidos, yo no puedo llegar a limpiar el paciente porque me voy a quemar. Debo utilizar de pronto gafas de protección, guantes de nitrilo que son más potentes que los de látex. Debo saber, además de que sea universal y del uso adecuado de barreras y elementos de protección, debo tener cuidado con el material que queda contaminado. La sangre, las prendas untadas de sangre, las prendas untadas del químico. Hubo un derrame de gasolina, de petróleo y quedó todo impregnado de gasolina y de petróleo. Es muy complicado. Aprender a hacer el lavado de manos completo y como es un lavado de manos exhaustivo en el cual me lavo las manos, las uñas, la mano por las palmas, las manos por el dorso, y tratar de evitar a toda costa el contacto directo con sangre o fluidos de las personas. Así aseguro una escena del incidente y es importante porque este mismo protocolo que he seguido aquí, que se los dejo escrito en el resumen de la sesión, es el que deben seguir ustedes para hacer la evidencia. Vuelvo a repetirlo. Llamar a la línea de emergencias primero. Asegurar al lesionado y al primer respondiente. Hacer una evaluación detallada de los riesgos. Completar la seguridad del área e implementar las medidas de bioseguridad. 5 puntos a tener en cuenta. 5 puntos a tener en cuenta. Llamado, seguridad inicial para el lesionado y el respondiente, evaluación completa de los riesgos, aseguramiento del área y la bioseguridad. Esos son como los puntos que debemos tener en cuenta. Nos vamos a la evidencia la que pues esta semana es una sola evidencia, pero en realidad es una evidencia larga, podemos decir que levemente compleja. ¿Cuáles son las características de esta evidencia que debemos completar? Entonces es una actividad de aprendizaje y la evidencia es describir los pasos adecuados para disminuir
los riesgos en la escena del incidente de acuerdo con los protocolos expuestos en el documento. El ejercicio consiste en describir los pasos adecuados para reducir las amenazas presentes en una escena de emergencia, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. Se espera una evaluación detallada del entorno, identificando peligros potenciales como riesgos químicos, eléctricos o estructurales, y se debe explicar cómo implementar medidas preventivas para proteger tanto a las personas afectadas como al personal de emergencia. La actividad se enfoca en aplicar acciones efectivas que mitiguen los riesgos, garantizando la seguridad en el manejo de la situación mientras llegan los equipos de emergencia. Por favor, simulen que ustedes son el primer respondiente ante una emergencia y elaboren un informe escrito en el que se describa qué acciones llevarían a cabo para asegurar la escena, aplicar principios de seguridad y mitigar los riesgos basándose en el tipo de incidente. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el documento que deben diligenciar? El primero es describir el incidente. Entonces, si es un colapso de una estructura, un accidente de tránsito o un incendio, me parece el más fácil decir colapso de estructura o un accidente de tránsito. Me parece que son los más fáciles. Eso es lo primero que hay que hacer. Describir el incidente, incluyendo el entorno donde ocurrió el incidente. Entonces, iba en plena calle, en una avenida, en una autopista y un accidente de tránsito. Listo. Un incendio me parece más complejo, pero también lo pueden hacer. Un colapso estructural o sí, una pelea en un partido de fútbol también podría ser, pero creo que el más sencillo para hacer el ejercicio es un accidente de tránsito. Entonces, lo primero es describir el incidente. Segundo, señalizar la escena. Explique cómo señalizaría la escena de acuerdo con el tipo de incidente. Detalle qué medidas de señalización implementaría, si usa conos, cinta de seguridad, luces de emergencia, y cómo aseguraría que los curiosos no lleguen a exponerse a riesgos adicionales. Entonces, si hay un accidente de tránsito, pues será fácil, ¿no? La utilidad de los conos es clave, es lo que voy a utilizar. Si es un incendio, pues retirarme de la zona del incendio, ¿no? Si es el colapso de una estructura, probablemente ponga yo unas cintas si tengo la oportunidad, y también para proteger al lesionado y protegerme a mí debo retirarme del sitio del colapso. Entonces, primero describan el incidente, segundo señalicen la escena, tercero apliquen los principios de seguridad, desglose los principios de seguridad que aplicaría según las normas establecidas, incluya medidas de bioseguridad y uso de barreras para proteger tanto a víctimas como a rescatistas. Entonces, hubo un deslizamiento, bueno, probablemente yo tenga que ponerme unas botas para meterme allá al barro y sacar al paciente. Yo tenga que ponerme unos guantes. Hay un herido sangrando, yo tengo que tener unos guantes. Hay un herido por un trauma de accidente de tránsito. Probablemente yo tenga que ponerme unos guantes si hay salpicadura de sangre, unas gafas, ¿no? Debo protegerme las mucosas oculares. ¿Qué otras medidas? Mascarillas, si hay un escape de un agente químico, de un agente gaseoso, debo colocarme una mascarilla. Justifique cómo estas acciones aseguran tanto su seguridad como la de los demás basándose en las guías que proporciona el curso. Entonces, aplicación de estas medidas de seguridad. Acciones de mitigación del riesgo. Identifique los principales riesgos presentes en la escena, si son riesgos de tipo biológico, químico, eléctrico, automotriz, y describa qué acciones tomaría para mitigarlo.
incluya, por ejemplo, desconectar la batería de los vehículos, cubrir un derrame, alejar los curiosos, retirar al paciente del colapso de la estructura. Explique cómo estas acciones reducen el riesgo de que ese incidente se complique y que se produzcan nuevos lesionados y nuevos peligros. ¿Sí? Para el desarrollo de las evidencias, no olvide tener en cuenta los derechos de autor y referenciar los protocolos correspondientes. Recuerden que ustedes tienen protocolos de valoración de la escena, aseguramiento de la escena, atención básica al lesionado y primeros auxilios. Esos son los protocolos. Esta semana pues estamos viendo el protocolo de aseguramiento de la escena. Es un protocolo, es un documento del SENA muy sencillo, son como 15 páginas que hay que referenciar pues como documento de aseguramiento de la escena según protocolos de seguridad. Y ese es como el ejercicio. Ya para finalizar, reflexione sobre la importancia de seguir el protocolo de seguridad y cómo estos protocolos de seguridad protegen tanto al lesionado en el incidente como a los rescatistas. Hay que hacer una reflexión final. Entonces vuelvo y repito, describe el accidente, señaliza la escena, cómo aplicaría los principios de seguridad, cómo mitigaría los riesgos y una conclusión reflexiva sobre la importancia de seguir estos protocolos de seguridad. Esa es la evidencia de esta semana, es una sola evidencia, pero pues es larga, la pueden hacer sobre cualquier tipo de incidente. Vuelvo a decir que yo creo que es el más sencillo para hacerlo es el del accidente de tránsito. Bueno, no sé, me gustaría escucharlas, Karen, Lorraine, si tienen algo para compartir, no me digan que Lorraine. Cuando dije que me gustaría escucharla, Lorraine se fue. Se desconectaría. Vamos a ver si vuelve a pedir solicitud de ingreso. Profe, en cuanto, por ejemplo, yo había tomado de referencia en la actividad 1 el accidente de tránsito, con base a ese, ¿continuó esta actividad? No se escucha, profe. Perdón. Sí, puedes continuar con esa misma actividad y con el accidente de tránsito. Me parece que resulta muy claro describir la escena, asegurar la escena, como detener el flujo de vehículos, poner los conos. Y bueno, si hay un herido, uno puede explicar fácilmente el uso de medidas de bioseguridad. Me parece que con un accidente de tránsito es con el que mejor se explica. Y tiene muchos riesgos. Imagínese plena autopista. ¿Tú de dónde vives, Karen? En Bogotá, sí. El mío fue accidente de tránsito justamente en motocarro. Imagínate en Bogotá, en una vía, no sé, en la autopista norte, en la Caracas, en la, no sé, a ver qué me acuerdo otra, en las Américas, cualquiera de esas avenidas grandes en la 80, un accidente con 4 o 5 carriles que son rápidos, pues, ¿de cómo se va a lanzar a atender al paciente, al lesionado, sin usted asegurar pues que los carros se van a detener, que usted tiene unos guantes para atender al lesionado, cómo va a ser el llamado rápido para que lleguen los expertos en atender este tipo de lesionados, bueno, en fin. Me parece bien que continúes que continúes pues con
con el accidente de tránsito, Karen. Listo, profe, muchas gracias. Ya hacemos que Lorraine se nos fue. Quería charlar con ella, a ver si llega en un momento. ¿Cómo te han parecido los documentos que trae el curso? Pues, como le explicaba, profe, al principio yo creo que revisé todos los documentos, pues porque a la par estoy haciendo de atención a víctimas de violencia sexual. Entonces, lee a un lado, haga un lado, haga el otro, y no encontraba por dónde en las actividades puntuales. Ya descargué el documento que me indicó dónde están las demás, como para ver si puedo ir de pronto adelantando, por lo que le digo que estoy también con el otro curso. Y muy completa la información, y que se puede descargar, o sea, como que no es solamente ahí vista en la web, sino se pueden descargar y de pronto analizar a profundidad, pero muy prácticos y muy completos. Ah, pues, qué bien, Karen, muchas gracias. Sí, esta es la primera vez que me asignan este curso. Yo trabajo los cursos que tienen que ver con indígenas y población afro y todo esto, pero este curso me ha parecido súper interesante, sencillo y práctico. Me parece que tiene unas evidencias demasiado, demasiado largas o complejas. Generalmente las evidencias en otros cursos son más sencillas, ¿no? Participar en un foro, un cuestionario de 5 preguntas, pero estas evidencias se tarda uno sus horitas haciéndolas, ¿cierto? Y leyéndolas también. Sí, sí, señor. Y de mucha lectura. Y como busque diferentes fuentes, pues porque igual toca citar como de dónde colocaste la información, entonces eso es, lea, verifique qué va a colocar, qué no, qué aplica, qué no aplica. La verdad sí, sí me pareció como, o sea, compleja el momento como de ser tan selectivo en la información que se deja, pero a la vez uno aprende mucho porque tienes que leer demasiadas cosas para poder responder cada uno de los puntos. De acuerdo, Karen. Sí, así es. Sí, señora. Bueno, no, Karen, muchas gracias pues por conectarte, por estar aquí. Qué pena que Lorraine se nos fue. Y bueno, no, a todos los aprendices, pues ojalá que avancen, léanse los documentos muy importantes para descargar en PDF, la guía de aprendizaje, aunque es un documento largo, no es que haya que estudiárselo todo en detalle, pero ahí se describen claramente las evidencias en la guía. Y hay 4 protocolos que sí o sí hay que descargar, que son el CF1, que es la valoración de la cena, el CF2, que es el aseguramiento de la cena, el CF3, que lo veremos en la próxima sesión, que es atención básica del lesionado, y el CF4, que tiene que ver con los primeros auxilios en heridas y lesiones osteomusculares. Me parece que esos 4 documentos PDF se bajan y se guardan y los tenemos ahí de consulta siempre. Son larguitos, pero sencillos, pues, y tienen como cierto sentido común en realidad para, para poder uno asimilarlo. Eh, bueno, en todo caso, ya viernes a esta hora estamos todos agotados de la semana. Karen, muchas gracias por la conexión. Lorraine, quizás esté viendo, qué pena que la conexión de internet fuera como inestable y se terminara saliendo y demás aprendices, pues adelante las primeras evidencias que he venido leyendo muy interesantes, muy chévere, ojalá sigan así motivados enviándolas. Y bueno, hasta la próxima semana que tendremos la sesión 3. Que tengan un buen descanso de fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hay una pregunta antes de finalizar. Sí, Es claro. que estaba revisando también justamente ahorita que ya revisó la evidencia que envié.
pero aparece un comentario, pero no me deja abrirlo para leer completo. Ese es donde lo puedo revisar para Vuelvo, ver si es que es alguna corrección o algo. entendí bien, en la primera evidencia que Eh, Estaba revisando y ya la calificó, ya está, apareció evaluada, pero hay un comentario en la parte inferior de la pantalla, pero aparece como las primeras palabras de la frase, pero puntos suspensivos y no me deja abrirlo como para terminar de leerlo. No sé si hay alguna otra parte o alguna forma de ver ese comentario. no, normalmente le debes dar clic de todo. No, no me da la opción. Voy a intentarlo de pronto desde el computador porque lo acabé fue acá desde el celular. Pues voy a revisar si de Ah, pronto desde el computador me deja verlo completo. sí, yo no me acuerdo los nombres porque tengo 3 cursos, tengo como 300 y pico, espero, yo creo la calificación debió ser A, si no fue A, bueno, me escribes ahí en Sí, el foro, sí, cualquier cosa. es A, pero Ah, pensé que de pronto alguna corrección o algo por no, cambiar yo del siempre documento. comentario que muy bien, que adelante, Ah, siempre pone algún comentario, pero si fue A, estuvo perfecto, está. Ah, porque bueno, no todos muchísimas los gracias. que han sido muy corticos que les he tenido que decir, vuelvan a hacer. Ok. Ya, tuvo, tuvo una, Ah, listo, profe, muchas gracias. Y feliz noche, feliz fin de semana. casi igual.